como nada, 9 de febrero ya tenemos y ya se ha ido la primera semana. Supuestamente este fin de semana iba a ser el más frío de todo el año, pero estuvo muy soportable sobre todo. Soy Francisco Gómez, muchas gracias. Está Fran Durán en los controles. Hoy tengo el gusto, hoy como dicen los amigos de Nuevas Ideas, hoy estamos saldando una deuda histórica. Hoy, o no la estamos saldando. Yo digo que sí, porque así es como dice, saldando una deuda histórica. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña Rafael Moreira o Talapo. Yeah. Los dos. Sí. Cualquiera. Toda una historia. Con Franco Talapo es toda una historia. Hoy viene en representación, entre otras cosas, de la Asociación Sindical de Trabajadores de las Artes y las Culturas, ASITAC. Correcto. ¿Es nueva ASITAC? Bueno, bienvenido Rafa, ¿cómo estás? Bueno, buen día audiencia, buen día Fran, gracias por invitarme. Sí, es nuevo, estamos en un proceso de creación de ASITAC. Créeme que al principio estuvimos como repensando el nombre y por supuesto aquella pasión de la historia de El Salvador nos llevó a repensar en ponerle ASTAC, vea, como un nombre histórico. Como un nombre histórico, pero al final entre los compañeros creamos y había que ponerle una I de sindicato independiente. Vea, aquella experiencia fue una asociación y este es un sindicato, así que es Asociación Salvadoreña Sindical Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de las Artes y las Culturas. Es un bien poquito largo. Más largo, ¿verdad? Entonces nosotros lo resumimos ahí para que la gente medio entienda y somos ASITAC, hasta donde nos dejen y si nos dejan. Pero si no nos dejan, o sea, si no nos entregan las credenciales, vamos a seguir siendo ASITAC. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Es parte de la rebeldía, ¿no? Sí, es que si el corazón, o sea, si la gente dice, hemos estado en varias reuniones y la gente que estamos en ASITAC, cuando nos presentamos decimos, venimos de ASITAC. Y si ya tenemos esa identidad, no nos la van a quitar por una credencial. Exactamente, es al final, cómo son conocidos. Sí, correcto. Es como el Franco Rafa Talapo. Como el Franco Talapo. Sí. O sea, es lo mismo. Correcto. Es la misma, ¿cómo es? La misma mola con diferente cola, algo así le dicen. Pero, bueno, cuénteme, ¿quiénes conforman ASITAC y por qué? Bueno, en principio no creo que hasta estas alturas del partido no existiese algo. Es correcto. O sea, venimos de un montón de procesos. Hemos venido generando diferentes colectivos, organizaciones, asociaciones. Bueno, por ponerte dos ejemplos, la FEPOSUR, que era la Federación de Pueblos Originarios del Sur, que era una organización, bueno, que es una organización netamente indigenista, buscando la identidad afrodescendiente, buscando la identidad de diferentes pueblos indígenas, pero principalmente del sur de El Salvador, porque si pensás en pueblos indígenas, la mayoría de gente piensa en Occidente, vean, o incluso Oriente con los lencas y algún sector de Santa Ana, pero hay mucho más. Entonces creamos la FEPOSUR. Y otra experiencia es AFROES, la Asociación de Afrodescendientes del Salvador, y así podemos ir mencionando un montón de nombres que fuimos creando en el camino, que tienen bases, que hay gente, pero ahora lo difícil de esto era como sentar cabeza y buscar una organización que ya no fuera únicamente para crear activismo cultural, sino que empezar a revisar la defensa de los trabajadores de las artes y las culturas. Y es que han surgido diferentes eventos que nos llevaron a la creación de un sindicato. Créeme que fueron diferentes consultas que empezamos a hacer entre los miembros y entre las organizaciones y llegamos a la idea de crear un sindicato. Yo mencionaba en las redes sociales de ASITAC, decíamos hace como 2 días que justo en estos días empezamos a pensar el nombre de ASITAC, que fue cuando se llevaron detenido a un personaje, a Wally, del centro histórico. Ya veníamos como con la idea de qué hacemos, pues imagínense, de verdad hubieran metido preso a Wally, ¿quién lo defiende? O sea, ¿quién tuviera el argumento legal de ser un procurador de justicia, que es lo que hace un sindicato, ser procurador de justicia de su gremio o de su membresía? Y no había.
Luego nos empezamos a dar cuenta de otros casos, por ejemplo, en San Miguel, que son casos, bueno, en San Miguel hemos tenido como mucha más demanda y hemos andado como dándole seguimiento a varios casos. Dos hermanos artistas que hay una intervención policíaca en su casa, se los llevan detenidos y la prueba que se llevan los policías fue el PlayStation. No sé qué tenía el PlayStation adentro, pero esa es la prueba que se llevaron los policías. Y ¿Prueba de qué? Prueba del delito. Del delito que se les acusaba. Sí, entonces se llevaron el PlayStation. El Socorro Jurídico les dio asistencia, ¿verdad? Y bueno, ahí andan los compañeros siempre haciendo arte. Luego también después de un concierto de rock que había organizado Marinero, que es parte de nuestra organización. Edwin Marinero. Se llevan preso a una chica, una tatuadora, ¿verdad? Que venía saliendo de un evento de tatuajes que había montado. Hace como unos 2 años y medio, quizás. Y bueno, y empezamos nuevamente como a darle seguimiento a eso. Entonces ya teníamos como demasiadas personas que estaban siendo violentadas, que son del gremio artístico o de la gestión cultural, y eso nos lleva a generar justo el nombre, ¿verdad? Y a empezar a dar los pasos necesarios para la creación de ACITAC. Tenemos nuestros estatutos, nuestro logo, todo lo que requiere la ley, ¿verdad? Ahora solo necesitamos seguir otro proceso que ya lo habíamos hecho, que fue una primera asamblea. Vamos a hacer la segunda asamblea y vamos a empezar ese proceso otra vez con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A ver si nos aceptan. Vaya, para los que nos están viendo, nos están escuchando, ¡ay, qué aburrido! Van a hablar de arte, de cultura. Sí, vamos a hablar de arte y cultura, pero vamos a hablar de la situación actual. Fíjense que yo admiro, o sea, dentro de lo malo son buenos, o sea, o para lo malo son buenos. Los gobernantes actuales, yo creo que no hay sector que se les haya escapado. Han tenido el tiempo, la dedicación, saben cómo llegar y afectar a cada uno de los sectores, de los gremios, de las asociaciones, de los movimientos, de lo que quieran. Y les pongo un ejemplo. En el deporte, todo lo dominaron, pero nunca podían llegar al fútbol. Sacrificaron el INDES y al hermano del presidente para poder llegar. Así. Y van a decir, ¿cómo van a querer? Ay, a todas luces. Entonces, en el arte, que para toda expresión que se necesita, no solo en El Salvador, sino que en cualquier país del mundo, para manifestación, para una marcha, para un plantón, aún para una huelga de brazos caídos, el arte es importante. Y el arte no es únicamente un poeta, alguien que pinta, no, arte es algo amplio y que todos tienen... o a todos nos atrae en cualquier momento y probablemente ni sabemos qué tipo de arte es o que estamos interesados en ello. Rafa, actualmente, ¿dónde está el arte y la cultura? Hay un ministerio. ¿Este se encarga realmente del arte y la cultura? Bueno, para empezar, el 45% del presupuesto de arte y cultura está en la BINAES. Entonces, si pensás en arte y cultura con el 45%... Y eso debería de pertenecer a educación. No, eso sea, debería pertenecer a las casas de las culturas que las quitaron. O sea, quitaron las casas de la cultura a nivel nacional para darle un presupuesto más grande a la BINAES. O sea, el 45% de cultura, del Ministerio de Cultura, está metido ahí. Llámese salarios... para el funcionamiento. Sí, para el funcionamiento. Pero tuviste que sacrificar todas las casas de la cultura. Entonces ahora me decís, bueno, ya no hay casas de la cultura. Ah, pero tenés en algunos municipios los cubos, sí, ¿verdad? Que generan un espacio artístico, cultural, deportivo, de conversación. Y eso que vienen a suplir.
No vienen a suplir, ¿vea? Pero... porque primero no están en todos los municipios donde estaban las casas de la cultura. Segundo, no se encargan netamente de cultura, ¿vea? Es más como una casa de la juventud. Que también, ¿vea? Los hipotes tienen su propia cultura o pueden desarrollarse, pero tampoco tienen el presupuesto para generar un espacio cultural como debe de ser, ¿verdad? No tienen adentro del cubo instrumentos para una sinfónica o instrumentos para crear un grupo de danza folclórica o de música andina, que son como aspectos que eran como más fáciles de montar con los jóvenes. Y en segundo lugar, tampoco podemos decir de que son los sucesores de las casas de la cultura, porque las casas de la cultura mantenían las tradiciones, el folclore y otras iniciativas que se podían desarrollar desde el corazón de la comunidad. Por ponerte un ejemplo, hablar de Erehuayquín y las fiestas del Cristo Negro en estas épocas, del 1 al 15. Del 1 al 15 de enero. Sí, son como las fiestas en varios lugares de El Salvador. Sí. Pero las casas de la cultura estaban prestas a unirse a las celebraciones religiosas para mantener esas costumbres o tradiciones de la municipalidad. En cambio, los cubos no lo hacen. Los cubos son un espacio donde se mira bonito, si querés llegate a sentar en un sillón, ¿cómo se llama? Huevones, no sé cómo le llaman, porque te acostás y que casi que instantáneamente te da sueño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son, ¿verdad? ¿A dónde está el arte en eso? Pues adentro, los hipotes están ahí, los hipotes ejercen arte y cultura, pero sin embargo van a tener que buscar sus iniciativas. Porque de una forma u otra siempre hay prohibiciones y los hipotes necesitan desarrollarse. Hablando de jóvenes específicamente dentro de los cubos. Claro, las casas de la cultura era un espacio donde llegaban jóvenes, de repente llegaban adultos a leer, habían grupos de danza folclóricas de adultos mayores, entonces era un espacio más intergeneracional donde podían estar desarrollándose y trabajando, pero ahora ya no tenemos casas de las culturas. Vale, ¿y qué tan malas eran las casas de la cultura para que las hayan quitado? ¿O cuál fue, según el entender suyo? Bueno, no tenían nada de malo, no tenían ni presupuesto, o sea, eran tan buenas las casas de la cultura que sin presupuesto, porque les daban como 2,000 pesos para actividades, $2,000 al año para actividades, y aún así desarrollaban un montón de acciones. ¿Y por qué? Porque la población se apoderaba de los espacios, porque la población impulsaba actividades. ¿Qué significa apoderarse de un espacio? Bueno, volviendo al caso, al caso de Erehuayquín, la misma cofradía se unía a las organizaciones de la Casa de la Cultura para ver qué otras cosas podían generar. Entonces, cuando la población retoma un espacio público, llámese un parque o una Casa de la Cultura, o los mismos cubos, generan actividades desde la población. Nosotros hemos venido trabajando desde el 2009 para acá, un paradigma más amplio que es la cultura viva comunitaria. ¿Y qué es la cultura viva comunitaria? Primero, todo lo que no son bellas artes, porque están los museos. O sea, vos puedes ir a un museo y decir, bueno, hoy voy a entrar a un centro cultural, pero volver y ver la comunidad como un centro de cultura es lo que nosotros reflejamos, y la cultura viva comunitaria es justo eso, como nosotros empezamos a ver que las tradiciones y las costumbres de los barrios de San Salvador, por ejemplo, generan arte y cultura. Por ejemplo, decir ir a San Antonio Abad. Entonces, pensar en ir a San Antonio Abad te genera todo un hecho cultural en la mente. O sea, ahí están los historiantes, la iglesia, el despertar, o sea, hay un montón de centros específicos que son centros de cultura viva comunitaria. Entonces, cuando la gente entiende de que su comunidad es un espacio artístico cultural impulsando la cultura viva comunitaria y hay una casa de la cultura o un centro cultural,
la misma población lo retoma. ¿Y qué es lo que la gente ofrece al centro cultural? La cultura que ellos conocen, ¿vea? Que es sí, lo propio. Y entonces desde ese momento está generando cultura. Vale. ¿Cómo es que se está cerrando? O sea, ¿nos cerraron espacios o nosotros los hemos cedido? En algunos, bueno, nos han cerrado espacios, vean, porque desde el momento ¿Y qué significa cerrar espacios? Sí, las casas de la cultura fueron cerradas primero, que es cierto, te estoy hablando de $2,000 mensuales que les daban para acciones, para actividades, pero claro, ahí tenían habían entre dependiendo del municipio, a 3 personas trabajando ahí, que fueron despedidas, vean, ya no tenían razón de quedarse ahí. Luego, en la mayoría de espacios eran espacios alquilados, entonces dejaron de pagar el alquiler. Entonces sí cerraron espacios. Y por otra parte, nosotros nos hemos impulsado durante bastante tiempo dentro del centro histórico. O sea, teníamos tantos espacios en el centro, y cuando te digo espacios, eran espacios populares. Cafés populares, el Bella Nápoles, que es como parte de la historia, pero habían otros espacios, la Casa Tomada del Centro, Mactub, o sea, teníamos pequeños espacios donde los artistas pero eran privados. Eran privados, sí, eran privados, pero desde desde aquel aspecto también de que el dueño de esos espacios tenía como sensibilidad artística y cultural, y te vendía un café barato, ¿verdad? Porque su idea no era lucrarse del espacio, sino que generar cultura. Entonces llegábamos los artistas, leíamos obras, presentábamos obras de arte, que son las obras que nosotros hacemos, que nos las presentamos entre nosotros. Generábamos ese complemento de la arte y cultura. Es cierto, el dueño del espacio aperturaba un centro cultural, un pequeño centro cultural, pero la población, que éramos nosotros, nos apoderábamos del espacio. Entonces viene nuevamente ese hecho de cómo nosotros trabajamos los espacios. Pero claro, sabemos lo que ha pasado en el centro histórico, incluso ofrecíamos un servicio a la comunidad en ese entonces. Porque cuando te hablo del Mactubo, de la Casa Tomada del Centro, estamos hablando también de un espacio de atención a los niños. Conocíamos el centro histórico anteriormente, habían muchos vendedores en el centro histórico, los niños a la par de sus canastos, de sus padres vendiendo, pero cuando se aperturaron estos espacios, habían ciertas horas que el niño estaba dentro del centro cultural, del pequeño centro cultural, aprendiendo a pintar, leyendo libros, escuchando cuentos. O sea, también estos espacios generan un vínculo también con la comunidad, y por eso cuando hablamos de cultura biocomunitaria, no hablamos de una comunidad, sí, hablamos de comunidad, pero no específicamente de comunidad de población o de edificaciones en una comunidad, sino que comunidad de crear comunidad. Entonces ahí también habíamos creado comunidad con el resto de personas que estaban ahí, que eran los vendedores. Pero claro, el centro lo fueron en caracteres de la municipalidad limpiando, y quieras o no fueron cerrando los espacios culturales, claro. Pero mire, Rafa, disculpe. En mi lógica, sí, si están limpiando, digamos, y quieren atraer turismo, entiendo que en todos los países del mundo, los centros, el centro de la ciudad, no en todos lados se llama centro histórico. La cultura es lo que busca, o sea, yo voy a Dinamarca, quiero conocer lo que hacen, el arte, la cultura, cosas diferentes que hacen los daneses, por ponerle un ejemplo. Pero ¿y por qué aquí no es? La prioridad es, como dicen, las luces LED, o un gran concierto. Creo que a cada rato hacen presentaciones ahora en el centro, y entiendo que son gratis y todo. Pero ¿en qué afectan ustedes, digamos? Pues eso es la pregunta, ¿en qué afectamos? Porque al contrario, atrae más. Sí, todos los esfuerzos artísticos y culturales sí nosotros mencionamos eso siempre, nos han sacado del centro y nos llevan al margen para ellos de la sociedad, pero lo que no se imaginan es que, sí saben que en el margen vivimos, o sea, de ahí no nos van a hacer, o sea, nos están sacando del centro, pero estamos buscando espacios alrededor del centro, porque en el centro no podemos hacer arte. Por ponerles
otros ejemplos, vea, que son los que han pasado. En diciembre sacaron, y se hizo viral eso, a unos compañeros que son parte de nuestra organización sindical del centro de San Salvador, que eran las estatuas vivientes, las estatuas humanas. Lo sacaron porque habían puesto un rotulito para generar que la gente les echara una moneda, que es válido, además. La alcaldía no les estaba dando el costo de lo que han invertido en los trajes, solo les estaba cediendo un espacio para que fuera parte de las luces LED, vea. Pero no les estaba dando nada, no les daba refrigerio, les daba ciertas horas para poder estar ahí. Entonces abusaron y pusieron un rotulito de donación, y ese fue el dilema. Entonces, ¿qué pasó? Algo que es bonito para el turista, ¿vea? Irse a tomar una foto con la estatua humana, se volvió en una polémica, porque estamos hablando de que la acción del CAN fue en medio de la gente, ya en horas en donde la gente estaba buscando qué hacer en el centro, y ese fue un caso bastante polémico. Bueno, el último caso polémico que tuvimos, hicimos un comunicado a finales de diciembre también, entre las denuncias, pero también hacer un balance del arte y la cultura, todo lo que hemos perdido en arte y cultura, pero también cómo nosotros nos estamos recomponiendo en las comunidades, en otros espacios fuera del centro de San Salvador, para impulsar arte y cultura. Vuelvo, ¿qué hace el Ministerio de Cultura? Buena pregunta. Aparte de mantener el BINAES, bueno, y ni lo mantiene el BINAES porque... ¿Sigue siendo el ministro el que era un diputado? Desconocemos. La verdad, no hay información del Ministerio de Cultura. No sabemos específicamente en qué, o sea, qué arte y cultura están generando. El CENAR tiene menos capacidad. Funciona. Todavía funciona, pero tiene menos capacidad. ¿El bachillerato en artes? Sí, no, eso ya no. Funciona pero como... da cursos, talleres, que son muy buenos porque, pues sí, los maestros que están ahí son muy buenos y ellos siguen manteniendo el esfuerzo. No lo hacen tanto por trabajo ya. Sí, ya tienen que dar un taller porque eso es parte de lo que tienen que hacer para que le llegue su salario. Entonces perdés muchas cosas, pero sí funciona, digamos. Entonces tenés el CENAR, tenés el Labinaes, tenés los cubos, y pues ellos tomándose fotos en un montón de espacios que no sé si apoyan algo o solo tienen presupuesto para ir a las poblaciones. El último esfuerzo que hicieron así como grande, que bueno, han tenido dos esfuerzos grandes el ministerio. Uno es en Conchagua, generaron una política pública, qué bueno que hayan generado una política, bueno, la primera política pública en temas de identidad afrodescendiente de El Salvador, la primera política pública. Y el presupuesto pues sí, qué bonito un papel, qué bonito que tengamos esto, pero le han delegado casi todas las acciones a ONGs que por supuesto las han acreditado. Y qué bueno que lo hagan, porque estas ONGs le están apostando al tema cultural y el rescate de la afrodescendencia de El Salvador, que pocos conocemos. Pero el ministerio solo fue prácticamente a generar un documento, que lo hicieron personas muy buenas también, que aún trabajan en el ministerio, pero que no le están generando herramientas para que haya un impulso desde el Estado. Y una segunda, bueno, trabajaron también para impulsar de que la danza de las palmas y las flores fuera un patrimonio cultural y de la humanidad, que es en Panchimalco, pero a la par de eso hay otra danza que son los chapetones de Panchimalco, ¿verdad? Que son como las dos danzas famosas. Y sí es cierto, le brindan a la danza de las palmas y las flores ser patrimonio de El Salvador, pero a la par de eso tenemos a Don Sabino, que es un gestor cultural, que es el líder de los chapetones, preso desde abril del 22. ¿Por qué? Una persona de 78 años, por pandillero. Una persona que tiene o sea, en teoría, por tener un vínculo con pandilla, en teoría, porque
Créeme que hemos hecho hasta lo imposible junto con el movimiento de trabajadores despedidos para, bueno, y el Socorro Jurídico Humanitario, un montón de organizaciones que han estado velando por don Sabino. Y ahora que nosotros hemos impulsado también desde ACITAC, desde la marca, la defensa de don Sabino, o por lo menos pedir la liberación de don Sabino. Una persona de 78 años, trabajador municipal de la alcaldía de Panchimalco, con todas sus credenciales de trabajo. Todos sus jefes dicen que era uno de los mejores trabajadores del espacio. El líder de los chapetones de Panchimalco, que todo el mundo llega a Panchimalco a tomarse fotos con los chapetones, pero su líder está detenido desde el 22. Líder sindical del sindicato de Panchimalco, con sus credenciales activas, con un fuero activo. Bueno, esa clase de personas por una persona que habló y denunció, en teoría, fue capturado. No sabemos dónde está. O sea, han habido un montón de investigaciones. Nuevamente se ha retomado el caso para buscar a don Sabino, ¿ya? Y por supuesto las puertas de cada una de las personas que nos dan espacios en los medios para seguir diciendo, miren, liberemos a don Sabino, 78 años, una persona adulta mayor que no sabemos dónde está y que esa persona es un patrimonio cultural de este país. Mire, Rafa, bueno, el caso de Sabino nos lo ha contado Héctor Rodríguez sí. varias veces, y usualmente en cada intervención lo menciona por lo menos a Sabino. Bueno, y el estigma que tienen los que hacen arte y cultura en este país, que son vagos, que son drogadictos, que no hacen nada, esto, lo otro, ¿esto sigue afectando? Sí, por supuesto, sigue afectando. Es que el hecho de, bueno, los artistas somos antinaturales, quizás, ¿vea? ¿Cómo antinaturales? O sea, antinaturales para una sociedad que te quiere meter en un solo sistema. Y es ahí donde no, bueno, por ponerte un ejemplo, ya estamos hablando de Marinero, un concierto de rock en El Salvador. Vea, no, ese volado es satánico. Sí. El volado es satánico. Y todos son bolos. Pero tienen unas acciones bien interesantes, por ejemplo. Yo antes que sí, yo siempre les digo, destaquen de Rockers Club, que nombren un concierto de Rockers Club donde entró la policía al concierto a dar seguridad. No hay. No lo hacen. Sí. Es que hay que ser duros. No. O busquen el último concierto que hubo problemas de Rockers Club de El Salvador. No hay. Que llegan algunos a ponerse bolos, sí, pero a nadie molestan. Eso es en diferentes bares. Sí, y en cualquier tipo de... ¿Creen que en el de la Shakira no se pusieron bolos? Sí, claro. Vendiendo tequila estaban. Sí, dicen, no hay problema. Eso era lo que quería mencionar. Pero. Sí, entonces, bueno, volviendo a ese punto, esos satánicos rockeros hacen un concierto. El Rock and Toys. Correcto, en diciembre. Para recaudar juguetes y irlos a dar a comunidades. El de libros. Correcto. Entonces, claro, vaya, ahí está como la prueba que sí, somos diferentes, por supuesto. Nuestra educación ha sido diferente. Algo motivó a nuestras vidas para impulsar el arte fuera del deporte, vea, pues sí, porque hay deportistas y eso está bien, pero el artista está mal, vea. Hay muchos hipotes que están hoy en la mañana, amanecieron justo cuando, o antes de que nosotros empezáramos esta entrevista, en un semáforo haciendo malabares. Y mucha gente les dio una monedita porque le gustó lo que estaban haciendo. Pero son vagos y drogadictos. Sí, por supuesto. Entonces hay gente que... En lugar de estar que estudiando. Puede ser, no, espérate, eso es lo interesante. Entonces, bueno, está la gente que dice, bueno, qué bien lo que hace, ¿verdad? Qué bueno que está en la esquina y le da una moneda. Y hay otros que dicen, no, yo no le doy una moneda porque lo quiere para la droga. Exacto. ¿Verdad? Y ese es como el pensamiento. Tengo muchos compañeros, muchos amigos que de esa esquina se han pagado la universidad.
que de esa esquina, después de hacer malabares, qué sé yo, una hora y media, tienen clases. Que muchos de ellos están en una esquina cerca de una universidad que es donde estudian. Y salen, y tienen sus títulos. O sea, tenemos muchos compañeros y amigos que, incluso miembros del sindicato, que tienen sus licenciaturas. Bueno. Y siguen haciendo malabares. La actual concejal de San Salvador Centro, Liliana Andrade. Sí, Liliana. Sale a hacer zancos Sí, en la calle. Correcto. ¿Y cuál es el problema? Dice, es correcto. y es una periodista graduada con excelentes notas de la Universidad Nacional, con trabajos como periodista, hoy concejal de San Salvador Centro, y como ella dice, no hay ningún problema. Sí, correcto. Sí, le damos seguimiento. Es amiga nuestra, amiga de muchos compañeros de ACITAC, y quizás la vamos a afiliar, pero ya cuando ya no sea concejal, no podemos. ¿Vea? Pero sí, es amiga nuestra, estamos pendientes. Bueno, hace poco estuvo aquí contigo, estuvimos pendientes también, porque quieras o no, cuando una persona así, que vive el arte de verdad, está en un puesto de poder, digámosle, o un puesto político, también se genera como la contraparte de decir que no estamos solos. O sea, si nosotros queremos una política pública, seguir impulsando políticas públicas, estos son los canales para hacerlo, que no nos van a hacer caso, no, a lo mejor no, pero nosotros también somos un montón de personas profesionales que podemos generar un documento. ¿Y qué podemos considerar arte, Rafa? Arte. ¿A qué le podemos considerar arte? Bueno, hay dos definiciones, vea. El arte elitista, que es las bellas artes. O sea, sí vemos arte, por ejemplo, en diciembre, el Cascanueces, que yo no sé cuántas veces lo fui a ver hasta que me di cuenta que solo eso ponen en diciembre, misteriosamente, amigos de algunas personas, los que lo hacen, y que están en el poder, vean, y que todos los diciembres hay que ir a ver el Cascanueces, casi obligatorio. Pero ahí hay arte, ¿vea? Ahí hay arte, el Museo Marte ofrece arte, el Centro Cultural de España ofrece arte. O sea, hay un montón de espacios donde se generan arte, y también el arte popular, ¿vea? Que es la otra vertiente del arte, que no es el arte elitista y que está justo en las esquinas. Bueno, nosotros tenemos una peña cultural aquí nomás en la colonia Costa Rica, un martes cada 15 días. ¿A dónde? Fíjate que es bien interesante, porque hay una señora, se llama Sofía, que tiene un comedorcito, y en la tarde vende típicos, y nos ofreció el espacio después de que fuimos a reventar unas piñatas y entregar juguetes en la plaza. ¿Fuimos quiénes? Como ACITAC y otras organizaciones, a la plaza 14 de julio, que es donde están las películas. Ahí vamos. Entonces le fuimos a celebrar a los niños su última Navidad ahí. Entonces fue bien emotivo. Tengo unas grabaciones de personas, de la primera persona, una señora que llegó a ese espacio, que las vamos a ir liberando un poco, la grabación ya editadas. Pero no, todavía no las han sacado, todavía están en un proceso de ver a dónde las van a reubicar. Esa es toda una historia diferente, pero a lo que vamos es que Sofía es de una organización de veteranos rescatistas, y ella tiene este negocio y nos ofreció el negocio junto con Iván Escobar para generar... Iván el poeta. Sí, Iván el poeta, escritor, periodista. Sí, periodista. Sí, con el cual tenemos varios trabajos en conjunto. Entonces, le ofrece el espacio, por supuesto, hicimos hace 15 días hicimos la primera peña cultural, que fue abierta, llegaron varios poetas, hubo lectura de poesía, pero hoy tenemos el espacio que está justo enfrente del ISRI, en la Costa Rica, una segunda planta, hay como un centro comercial chiquito. Sí. Y entonces ahí subís en la segunda planta, el martes 10, este martes, vamos a estar ahí. Y es como yendo a Jardines del Recuerdo por la otra entrada, que no es la Sí, correcto, la autopista. como buscando la San Patricio. Exacto. Entonces ahí... el túnel.
Sí, antes del túnel, por supuesto. Entonces ahí frente al ISRI está el centro comercial y ahí martes cada 15 días estamos llevando arte y cultura. Entonces también cuando me decís dónde está el arte y la cultura, está ahí. Vea, ¿qué es arte y cultura? Lo que hace la gente. O sea, si llegan poetas reconocidos con sus libritos, bueno, aunque no sean reconocidos y aunque digan, miren, yo soy poeta y lo hagan, o sea, estamos reconociendo nosotros mismos de que la persona es parte de un gremio artístico. Entonces tenés esas dos vertientes. Las artes elitistas que nosotros decimos, o las artes tradicionales, las bellas artes, tienen un montón de nombres, y por supuesto el arte popular, que es todo lo que está del otro lado y lo que se hace en las comunidades, la mayoría de gente que lo hace contra sistema, las tribus urbanas, pues llámense rockero, hip hop, bla bla bla, que hacen arte, y que no urbanas. Sí, las tribus urbanas son, por ejemplo, los chicos que hacen hip hop, pero que todavía lo hacen en un pasaje, en una cancha, en una calle, y no, bueno, quieras o no, también el Ministerio de Cultura y otras instituciones, y ahí tiene que ver también estos cubos, han generado el hip hop como traer el hip hop de la calle a un escenario. ¿Verdad? Y claro, vos ves en redes sociales o ves los grandes eventos de hip hop que me encanta verlos, pero el hip hop tiene una naturaleza igual que el rock, que son tribus urbanas y que tienen que estar en la calle, tienen que estarse produciendo en la calle. Qué bien que lleguen allá, qué bien. Pero no olvidar. Sí, pero aquí entonces tenés como muchos personajes de ese hip hop que, pues sí, que sus padrinos son gente del gobierno. Fíjese que, ya que habla de eso, a mí el rock me encanta, y el rock nacional sobre todo. Yo siempre admiro al grupo Renegado. Para mí, Renegado es lo más consagrado que puede haber por su trayectoria, por la continuidad, el reconocimiento. Por si no lo conocen, es un gran grupo del Salvador. Pero así como pueden abrirle al Barón Rojo, a quien sea, yo veo que van a tocar el Bailadero del Diablo allá en Morazán. Sí. Y que pueden amanecer tocando en San Jacinto. Y no tienen, o en la casa comunal de cualquier lugar, y no tienen ningún problema. O sea, el show lo hacen igual. Y yo una vez le pregunté a los hermanos Sorto, que son los dueños de la marca, y me decían precisamente eso. No, es que nosotros somos de la gente. O sea, para nosotros tocar en una casa comunal ante 20 personas es lo mismo que tocar en un concierto que le estamos abriendo a una super banda que a nosotros nos gusta, porque de ahí venimos. Correcto. Y ese es el día a día. Nosotros no nos compran los discos, pero la gente se puede las canciones. O sea, es eso, estar en su origen siempre, en su onda. Y tienen la idea también de, bueno, la práctica de variar el escenario. O sea, pueden estar full entregados en un concierto de rock, haciendo vibrar a toda esa gente, pero también si en la tarde hay un toque comunal con una guitarra acústica, lo pueden hacer un poco más despacio, más suave, pero llegando al corazón del otro público. Y también teniendo en cuenta que pues pueden tocar rock en un espacio y trova en el otro, porque no se quedan también estancados en una sola disciplina. Tocan el rock de la memoria histórica, sí, como el Machín en memoria. En memoria, sí. El Machín es alguien... Es un personaje de Machín. Porque su escritura es de mucho estudio. Realmente sí. no es que se invente las... No. Sea, con Machín estuvimos, bueno, el último espacio donde estuvimos, que también el sindicato estuvo aportando, fue en Perquín, el último festival de muralismo de Perquín, y que, bueno, ahora era arte total. Cerramos el festival en el Museo de la Revolución de noche también. O sea, ¿cómo vas rompiendo esos esquemas? El museo está abierto hasta X horas de la tarde, pero no.
hubo apertura libre toda una noche. Estuvimos en el escenario, estuvieron poetas, llegaron un montón de poetas de San Salvador, estuvo Machín tocando, bueno, un montón de gente que ¿Y llegó. el muralismo entra? Sí, el muralismo entra. Claro. ¿Qué significa el muralismo? ¿Cómo? Porque vemos ahora en las calles y están haciendo su mural, su arte. Uh-huh. Y yo me he preguntado, ¿y qué ganan? ¿Quién les paga? ¿Me surge esa pregunta o es el simple deseo de decir, esto yo lo hice? Sí, definitivamente está ese deseo. El muralista quiere pintar, porque es una... Bueno, yo soy muralista. Yo soy muralista. Sí. Y si me dicen, mira, ahí hay una pared y que puedes hacer algo. Y yo hasta me rebuscaba por conseguir la pintura, porque era gente que me decía, mira, tengo esta pared y quiero hacer algo. Y no hay... O sea, no es una institución que te diga, mira, tengo tanto de presupuesto, hagamos, que también pasa. Vea, bueno, anteriormente las municipalidades, se hacía mucho el gobierno hacía un montón de murales. Ahora Ciudad Delgado le dedicaba mucho al arte y la cultura. Bueno, hay municipios que tenés en la mente como que son muy coloridos por eso. ¿Qué es lo que quiso hacer? Lo que se quiso hacer en Perquín fueron 3 festivales en 3 años diferentes y ya por lo menos el casco de Perquín ya está como pintado. Vamos para Sesori a hacer ya como la segunda jornada de esto de ir pintando municipios. Vamos a estar el último fin de semana de febrero, vamos a estar ahí en Sesori pintando y haciendo diferentes artes. Pero sí, al final el muralista quiere pintar, ¿ve? Y cuando hablamos de mural nos separamos. Hay gente que dice, no, es que los grafiteros son unos y los muralistas son otros. Sí, por la técnica, pero el resultado final es un dibujo, un diseño en la pared, ¿ve? Entonces muralista es uno y grafitero. Sí, o sea, ¿por qué? Bueno, el muralista ha salido de la Universidad Nacional, algunos son naturales, han salido de la Universidad Nacional, han estudiado técnica de dibujo, de pintura, de muralismo, conocen... ¿Existe la carrera o es...? Es licenciatura en artes, todavía hay, gracias al Señor. Todavía la Universidad Nacional mantiene la licenciatura en artes. Y a la par de eso están los grafiteros, que muchos de ellos son lo mismo, o muchos grafiteros son diseñadores gráficos con sus credenciales de diseño gráfico de alguna universidad, o publicistas, no sé, pero son profesionales. Y aparte de eso, les gusta pintar, compran sus pinturas para ir a pintar, para hacer festivales. Entonces tenés como las dos vertientes del muralismo y qué es lo que ves en la calle. Claro, hoy prácticamente ves más graffiti que un mural hecho a pincel y a brocha, ¿verdad? Hay más graffiti, es un poco más fácil en tiempo de hacer, ¿verdad? No en técnica, porque también tenés que pasar mucho tiempo para estar pintando. Y tenés como también dentro del grafitero como también las otras dos vertientes. El strip, que es el de la calle. Vea, aquí, por ejemplo, aquí en la chácara, entre la chácara y el coro, vive un grafitero que es el Suri. Sí. Bueno, el cipote, buenísimo. Pero también tenés la otra vertiente, que es los que están a la par de, pues sí, del poder, y que es fácil para ellos, miren, quiero esta pared, y ir a hacer una Shakira, por ejemplo. Entonces tenés esa vertiente que es fácil para ellos, pero que también... Tienen el recurso. Tienen el recurso, les pagan, o sea, tienen todo. ¿Vea? Entonces ellos lo hacen ya, o sea, ya no lo haces, bueno, sí lo haces por placer porque estás generando arte, pero ya tenés una condicionante, que tenés que hacer un personaje. O sea, te dimos esta pared para hacer ese personaje. Pero el grafitero de la calle está elaborando lo que él quiere. Si aquí y tienen que pedir permiso a la alcaldía para eso. A la alcaldía aún no, ni les demos esa idea. No, la gente, si de repente el grafitero llega a la casa de la persona y le dice, mire, quiero hacer un toro gozo. El Suri hace bastantes toro gozo, es naturaleza bien interesante. Entonces llega, vea, mire, quiero hacer esto.
Y la gente sí, le damos el permiso. Claro, no hay un documento, Sí, deberíamos sí. de ir, bueno, De como voluntad. sindicato nosotros estamos como impulsando a través de estos festivales de muralismo, que ahí involucramos al muralista y al grafitero. Bueno, en Perquín así fue y la gente autorizaba con una nota. No estamos generando un anuncio para que la alcaldía llegue y le cobre, porque un torogoje es el ave nacional, lo podemos hacer en cualquier esquina, en cualquier espacio, pero estamos tratando de ver cómo ordenamos algunas cosas, vea que ese es el deber al final de como sindicato de organización de también mostrarles los deberes y los derechos que tienen los trabajadores del arte y la cultura. ¿Le interesa a la población el arte y la cultura? A los que no hacemos, bueno, yo sí hago, ¿no? Pero a los que no hacemos, digamos, arte y cultura, ¿le interesa a la población? Sí, le interesa. O sea, desde el punto de vista comunitario, si nosotros hacemos una peña cultural constantemente, digamos, bueno, nosotros teníamos una que se llamaba Café Ventana Cultural aquí en el Parque San Jacinto, frente a la iglesia. Nos poníamos un viernes cada 15 días. Y digo, nos poníamos porque nadie nos invitaba, ¿no? Sino que es un parque, primero público, y segundo, que nadie genera nada ahí. O sea, la municipalidad no genera nada ahí. No le interesa el barrio. O sea, si hablas de arte y cultura para el gobierno en San Jacinto, andate al museo, andate a la ex casa presidencial. Ahí hay arte. Pero fuera de eso, no nos interesa. O sea, está centralizado, sí, digamos. está centralizado. En cada zona está centralizado. Entonces nosotros nos tomábamos el Parque San Jacinto y generábamos arte. Y de repente llevábamos 30 sillas y que eran insuficientes. Porque la gente que iba pasando... ¿Y cómo se costea eso? También igual, vea. Algunos de nosotros... Bueno, tenemos como dos vertientes también. Una es que tenemos nuestros trabajos. Los artistas tenemos nuestros trabajos. Y de ahí generamos dinero para la movilización. Y también en otra... ¿No cansa eso? Sí cansa. Sí, de repente si tenés como muchos... No estamos hablando de cansancio mental, sino que de... Sí, no, sí. ¿Cuándo se va a ver que alguien más nos ayude? Ajá, te genera como eso. Hay decepciones, por supuesto, ¿vea? De repente llegas a un espacio y no llega nadie. No quisimos intervenir el Zurita y al final estábamos los tres que habíamos organizado, ¿vea? Entonces eso genera cansancio, pero al final compramos café y pasamos casi toda una tarde platicando con el sonido ahí tirado, pero no se pudo generar arte. Pero tenés el otro espacio que es la Costa Rica que está haciendo arte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le das un espacio a una persona artístico-cultural. Y hemos tenido lugares también donde viernes a viernes lo hemos hecho y de repente hay un viernes que no lo hacemos. Y a mí me han caído mensajes. Y señores, principalmente, mire, y ahora no van a venir. Ajá, porque como les damos miren, estamos en tal página, síganos, y por veces lo hemos hecho en vivo. Entonces, pero la gente quiere arte y cultura. O sea, qué bien que hubieran más instituciones que nos dijeran, miren, nosotros queremos aperturarles las puertas a que generen una peña cultural aquí en esta zona y ver cuánta gente viene. Yo entiendo, por lo que me ha mencionado, que el Ministerio de Cultura, o sea, el gobierno no los apoya. No. ¿Y las instituciones privadas? ¿La empresa privada apoya? Sí, por ejemplo... Pero hablo de los grandes. No nos apoyan. O sea, en estos festivales... Decirle a un centro comercial, miren, vengan, les voy a pagar, les doy el espacio, la facilidad, o les doy todo esto, digamos, pago no. Ajá. Alguna viático, digamos, pero todas las condiciones se las genero, les doy el sonido, el transporte, todo eso, y vengan. No ha habido un espacio que haga eso. Hay centros comerciales que nos aperturan espacios para ir a ofrecer las ventas, porque muchos de nosotros, a la par del arte que hacemos, también generamos arte para vender. Claro. Pintores, pero eso les cobran. pintores, claro. No, aperturan los espacios, entonces hay como, por ejemplo, vos vas aquí
aquí a San Marcos, al centro, encuentro. al encuentro de San Marcos. Y un sábado determinado están... Bueno, este fin de semana hubo. Hubieron artesanos, Sí, ¿verdad? sí. De No. todo un poco, ¿verdad? No, Sí, no sé sí. si este sábado hubo, pero yo... No, sí hubo. Sí hubo. Sí hubo. Bueno, yo Bueno, llego ayer. y Yo hay- ayer lo vi. Y hay espacios en donde te dejan vender, ¿verdad? Incluso bueno, yo veo siempre a Iván que anda con ramillete libros, vendiendo libros, y está en diferentes espacios que le aperturan espacios. Claro, Y ¿qué es eso lo que da. hace la empresa? Da porque de eso viven, o de eso Sí. vivimos, en muchos casos. O sea, vender una pequeña obra, vender 5 libros a $5 quizás, $3. Ya hiciste el día, digamos. Sí, ya hiciste el día. ¿Verdad? Entonces... Muy poco, por cierto, sí, pero- sí, por supuesto. pero es O sea, algo. pero si vendes $15 y sacaste lo de la comida y lo del transporte, esos $15 es el sueldo mínimo. ¿Vea? O sea, tuviste el sueldo mínimo. Claro, hay veces Pero que es un son... arte. Que, O sea, ajá, no es cualquiera el que lo ha hecho. Sí, también. correcto, correcto. Entonces tenés todas esas... Pero fíjate que, bueno, volviendo a esto, hay gente que le interesa el arte. O sea, la gente que te lo compra. O sea, porque siempre vendes. Vaya. Quiero poner un escenario. Y ayer con mi esposa estábamos en el encuentro. Y estábamos hablando de los locales. Porque estuvimos frente a dos localitos de esos puestecitos que... Y yo no vi, como en una hora que llegara, nadie a esos dos. Ujú. Y la pregunta, ¿y de qué viven? Sí. O sea, ¿cuánto venderán? O sea, la pregunta de repente. Sí, pero no eran, ellos estaban vendiendo unos ropa y el otro como peluches y cosas. Va. Pero al otro lado estaban los que hacen, que graban el nombre de alguien y llaveros, aretes. Me imagino que todo eso lo hacen ellos. O sea, yo perfectamente puedo ir a un comercio de los que están ahí mismo y comprarlo. Debería dinamizar la economía optando por comprárselo también a los artesanos, o sea, porque lo están haciendo con sus manos. Pues sí, ese es el... O sea, qué tan solidarios, qué tan empáticos somos. Porque... Somos menos empáticos. Bueno, la población es menos empática porque podés entrar a un espacio a comprar una pulserita y gastar $5, pero... Sí. Si de esas de cuero, ajá, y que le pero ponen mi nombre. Pero si la querés comprar afuera, le regateas. O sea, allá adentro del centro comercial, en las ventas, vale $5. Y ahí no puedes ir a... Sí, eso vale. ¿Querés comprarla? Aquí está. Pero al de afuera le decís, mire, cuánto menos. Y es el que le está haciendo, porque los otros las compran. O sea, hoy te metes a Temu y compras, qué sé yo, una docena de pulseras y te la mandan de la India, vas a ver de dónde. Pero ya tenés, entonces ya tenés tu venta y no la hiciste. Pero el de afuera está haciendo estas pulseritas a mano. Sí. Vea, por ponerte un ejemplo, ¿cuánto? $10. Vale. Sí. $10. Cada fibra elaborada a mano. Esta piedrita la pusieron ahí a mano. Y no me la dejen menos. ¿Verdad que ese sí, correcto. Es lo primero? Es correcto. ¿Vea? Entonces hay diferentes productos que se están elaborando, que los está haciendo la gente y que vale la pena comprárselo. No porque sean nuestros amigos, no, porque vale la pena, porque lo hicieron ellos, ¿verdad? Porque lo están produciendo, porque se está produciendo aquí, porque están luchando contra un sistema que te ofrece todo desde China, o sea, vas a estos lugares. ¿Y eso afecta? de China. Sí, por supuesto. Porque eso lo pueden dar más barato. Sí, correcto. Nosotros, bueno, ahí como están también como el artesano, que es todavía el que elabora sus piezas, y el emprendedor, vea, que aquí les hace más fácil al gobierno decir, miren, vamos a hacer una feria de emprendedores. ¿Y quién es el emprendedor? Justo el que compra ropa y la vende, el que vende estos peluches, o sea, vende cualquier cosa, o sea, que digan, miren. Andan en la rebusca. Sí, andan en la rebusca, y que bien que andan en la rebusca, pues, porque este país está jodido económicamente. Pero tenés a los artesanos que están elaborando, y nosotros por veces también nos toca hacer
duros también en algunas actividades que nosotros montamos, porque nosotros hacemos el llamado, miren, vamos a crear los tianguis, ¿vea? Para ofrecer nuestros productos, pero no. Y todavía no hace chinos. Rocker Club, el tianguis antes del... Sí, fíjate, todavía. Entonces nuestros tianguis, la idea es que casi que le cerramos las puertas a los emprendedores. O sea, es netamente artesano, ¿vea? O sea, producido por vos, ¿vea? Y si lo puedes estar haciendo ahí, hacelo. Y no es mala onda en decir, miren, no queremos emprendedores, pero pues sí, imagínate llega alguien con 2 docenas de pulseras que las pidió en Temu a qué sé yo, a 15 centavos cada pulsera. Exacto. Y está el artesano a la par, entonces esta te la van a dar más barata, pues sí, y vos andas buscando lo barato, entonces le vas a comprar y no le vas a comprar al artesano. Entonces nos toca cerrar puertas en ese espacio para darle apertura a que la gente mire lo que se está haciendo a mano, vea. Y también, por ejemplo, Billy Calles en una comunidad de Suchitoto, en la comunidad del Papaturro, tiene alrededor de 12 niños que están haciendo esto. Él tiene una escuelita permanente de elaboración de pulseras. En un evento que fuimos, ya los niños estaban vendiendo sus pulseras y estaban vendiéndolas para recaudar fondos para comprar más material y seguir aprendiendo. Entonces tenemos todos esos esfuerzos de no decir, miren, o sea, lo fácil es ir a una tienda china y comprar una docena de pulseras. No, hagámoslas. Aprendemos, conocemos, nos distraemos, estamos en otro ámbito y a la par de eso el arte, la cultura. Entonces va generando también a estas nuevas generaciones a enrolarse así como alguien nos enroló a nosotros. Y qué tan difícil, vale, podemos decir que este ejemplo que usted nos está poniendo es en Suchitoto, y que hay menos atracción o distracciones para ello. Pero en las grandes urbes, sí, es más difícil. ¿Qué tan interesados están los jóvenes por este tipo, no por lo que pueden manufacturar ellos, digamos, sino que por el arte en general? Sí. Porque esto es la mayor perdón, no lo vuelvo a hacer, la mayor distracción que hay. Y es también lo que detiene a que, sí, ¿para qué voy a ir a clases de guitarra? ¿O para qué voy a aprender a tocar zampoña? ¿Quién me va a escuchar eso? Sí. O aprender a hacer algo, o interesarme por ir a escuchar un rato poesía y todo esto. Porque a los jóvenes ahora... Bueno, en principio de que de 10 jóvenes siempre hay uno diferente, ¿verdad? Bueno, todos esos 10 jóvenes son diferentes. Unos les gusta el fútbol, pero uno se va a interesar más en leer o en involucrarse en aspectos culturales. No es el 100% de la población lo que le interesa, principalmente hablando de jóvenes. Sin embargo, si nosotros empezamos a pensar en arte y cultura, a los hipotes les interesa el arte y la cultura. Claro, tribus urbanas. A uno le gusta el rock, no, a otro le gusta el hip hop. Y estás involucrándote en un mundo cultural. Claro, no es el hecho de aprender a tocar zampoña, ¿verdad? Porque ese ya es pues sí, necesitas un lugar donde aprender a tocar zampoña. Pero culturalmente los jóvenes se están involucrando en algún aspecto cultural. Y ahí viene también, nos preguntaban en otra entrevista que tuvimos que era lo transcultural, ¿vea? ¿Cuál era la lucha que teníamos? Y le decíamos nosotros de que esa no es amenaza, porque El Salvador siempre ha tenido muchas culturas. O sea, por ponerle el ejemplo nuestro, Chespirito no es salvadoreño, ¿vea? Es mexicano, muy parecido, sí, pero nos criamos con eso, nos reímos con eso. Y las nuevas generaciones se siguen riendo con eso. Entonces, claro, ponerte a decir, miren, no, es que esta cultura viene a dominarte. No. El salvadoreño ha sabido vivir con esas otras culturas. ¿Vino el hip hop a El Salvador? Sí, está bien. O sea, vino a
quedarse. A elaborarse, a crear grafitis como en todos los países de América. Están haciendo hip hop. Bueno, está Nahuilía, no sé si lo has escuchado. Sí. Nahuilía es un cipote que se sube, que es parte de nuestras coordinaciones, que se sube en los buses de Santana a San Salvador cantando rap en náhuatl. O sea, imagínate, un sociólogo, por cierto, sociólogo graduado en México. O sea... Pero cualquiera puede decir... Un vago. No, pero... ¿Y de qué le sirvió ir a México, graduarse, ser sociólogo, para andar en los buses? Mira, muchas veces, bueno, estudiamos quizás, primero porque tenemos una conciencia diferente. Nos graduamos porque tenemos esa misma conciencia diferente. Y ya con el título hacemos algo diferente, ¿verdad? O sea, a nosotros sí nos sirve. Vas a pensar en un Nahuilía sociólogo, ¿y qué es lo que hace? Interactuar con la sociedad. Es lo que tiene que hacer un sociólogo. Genera clases de náhuatl, da clases de náhuatl a niños y adolescentes y adultos mayores. ¿Y hay interés hacia ahí? Sí, porque son cursos libres, o sea, pagás por ir a aprender. ¿Verdad? En muchos casos, o sea, pagás. Igual nosotros, por ejemplo, si generamos una escuela de dibujo y pintura, y voy a X comunidad y voy a estar de tal fecha y me va a pagar $5 por clase, por poner un ejemplo, ahí te das cuenta de que hay un interés de personas que quieren aprender, pero también un interés de padres que quieren que su hijo aprenda algo diferente. El problema aquí no es si el joven tiene algún reflejo, alguna idea de estar en un grupo de arte y cultura. El problema es que no hay espacios donde irlo a hacer. O sea, tenés que ir hasta el CENAR y pagar, que es lo mismo que hacemos, pero no hay un espacio comunitario donde hacerlo. No hay un espacio en el municipio donde hacerlo. O sea, no va a venir un chico de San Miguel al CENAR, pues. O a lo mejor sí, vea, si está demasiado interesado. Pero en San Miguel, por ejemplo, está la casa, se llama, de Azartes, la organización, que está generando activismo cultural y que los chicos llegan a pagar. Claro, ellos tienen otros proyectos con otras ONG, pero llegan a pagar las clases. Azul Originario aquí en San Salvador, sí, que es otra organización, lo está haciendo igual, hace cursos libres de dibujo y pintura y los chicos pagan una cuota. Entonces los chicos están pagando, los papás están pagando, y entonces cuando ves eso, vos decís, bueno, hay un interés, sigue habiendo un interés por seguir generando por lo menos el conocimiento artístico y cultural a las nuevas generaciones. ¿Y el Ministerio de Educación le interesa la cultura? No, definitivamente no. O sea, bueno, el Ministerio de Educación ha cambiado, pues. Yo me acuerdo que a mí me daban, educación artístico-cultural cuando yo estudiaba, y cómo vino dando un cambio en la currícula nacional. Hoy ha habido un cambio más grande, impulsando desde las tecnologías. O sea, han cambiado todos los sistemas de enseñanzas artísticos culturales y le están apostando a la tecnología, que no es malo, pero en China, por poner un monstruo, pero le enseñan al chico lo tecnológico, pero no le quitan su parte cultural, o sea, la mantienen y pueden mantener así, pero nosotros no. O sea, estamos quitando una cosa para poner otra, y en ese aspecto también bueno, les han cambiado en el Ministerio de Educación, les han cambiado desde los nombres a las materias. Sí. O sea, ya no es la matemática que nosotros conocíamos. Oye, matemática y datos, o no, números datos y datos. Y no sé qué, romantizan el nombre, según ellos, para que el chico no se sienta estresado a la hora de decir, vas a clases de matemática. Y el nombre de matemáticas, el nombre del lenguaje, como que algún trauma nos hizo a nosotros. Claro, nosotros, bueno, nuestras generaciones pudiéramos decir, miren, a mí me gustaban más sociales y detestaba matemáticas, que es normal, ¿verdad? O sea, porque mi mente estaba más para acá que para allá, pero igual, ¿verdad? Entonces ahora todo le estresa al chico, pero eso no es que le estrese, sino que es una idea de los gobiernos, ¿verdad?
sea, el gobierno tiene esa idea. Ajá, cabal. Mire, ¿y qué es lo que quieren hacer de estos hipotes? ¿Es cultura el hacernos olvidar la historia? ¿O pertenece a la cultura? Tendría que entrar a rescatar la historia. Bueno, cuando decimos que hay cosas de transculturización, ¿sí? ¿verdad? Que es la idea de cómo nos involucramos con otra cultura y generamos una propia. Pero también está la aculturación. ¿Qué es aculturación? Es cuando ya viene un sistema, un poder, y quiere desaparecer tu cultura y que se quede la de él. ¿Verdad? Eso es aculturizar. Entonces ahora... ¿Un ejemplo? Lo que está haciendo el gobierno. O sea, el gobierno quiere llevarte a un sistema donde todo lo que... Bueno, primero desaparece en la historia, porque todo lo que ha pasado en este mundo es a partir de hoy. 2019. Correcto. Entonces, y como vos decías, ¿verdad? Ese hecho histórico, ¿no? Como dijiste que decían los diputados. Una deuda histórica. Una deuda histórica. Una deuda histórica. Y ahí van en esa idea. Nunca se había hecho. Sí, eso nunca se había hecho. Ajá, cabal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que estaba aquí está mal. Vea, no hay un presupuesto para artes comunitarias, pero sí hay un gran presupuesto para las batallas de hip hop. Entonces el hip hop no es malo, vea, porque vivía junto con nosotros. Pero ahora cuando entra la aculturación, es que todo el presupuesto está aquí y todo lo demás ya no. No, ¿para qué le vamos a apostar a esto? Y te están vendiendo esto. Y volvemos al caso del muralista. Vean, están los muralistas que pintamos porque amamos pintar y no tenemos presupuesto. Y está este tipo que le dan todo por ir a pintar a Shakira. Ya. Entonces tenés como esos dos. Claro, eso no va a cambiar. Vean, lo vamos a seguir manteniendo, pero hay un hecho bien significante y que nos lo han heredado los que estuvieron antes con nosotros y los que están todavía, que hablan de arte popular, que dieron una gran batalla cultural en tiempos de guerra, que eran perseguidos. Nosotros actualmente no somos perseguidos por hacer arte, ¿verdad? Pero sin embargo seguimos manteniendo el arte. Entonces no va a pasar de que no va a venir esta ola a inundarnos, ¿verdad? Sí. Porque nosotros ya estamos aprendiendo, o sea, ya aprendimos a flotar, ya aprendimos a nadar y vamos a seguir, ¿verdad? Entonces es ahí donde primero no aceptamos el hecho de desaparecer. Está bien, nos quitaron un espacio, el centro histórico ya no es natural para nosotros. Pero estamos en las comunidades, estamos en diferentes espacios, estamos generando muralismo en otros espacios. O sea, estamos generando arte, lo estamos generando. Siempre pensando en que el ser cultural está en la comunidad, en las tradiciones, en las costumbres, y de eso sí nos agarramos. Mira, cuando pensamos en que viene esa ola, digamos que esas tradiciones, esas costumbres son como nuestro flotador y ahí nos agarramos para poder sobrevivir. ¿Y las costumbres a dónde quedan? No, ahí están, son naturales, o sea, son naturales. Pero tienden a desaparecer por el sistema que estamos viviendo. Quisieran que desaparecieran. ¿Pero y por qué? ¿Qué mal hacen? No hacen nada de malo, no, nada, solo que en su lógica, desaparecen las casas de la cultura, que era un espacio con fondos públicos y o por lo menos tenían a un gestor cultural que lo que hacía era promover actividades artísticas, y entonces ellos dicen, bueno, no, quitemos esto, desaparezcámoslo y va a desaparecer poco a poco. Mire, ¿y afectó esto de pasar de municipios a distritos? La cultura, la identidad. No, el día de ayer fui a Huizúcar. Sí. La gente tiene identidad por Huizúcar, o sea, porque es su municipio, ¿verdad? Que se llame distrito, pero eso es algo como político. Pero para realmente. Pero para la gente es un municipio, ¿verdad? Tiene identidad, hablas con la gente. Yo les pregunté qué significaba Huizúcar.
así como un turista Sí. normal, ¿ve? Y la gente te decía, o sea, estoy hablando de que estaba en un cafetín y el vecino de la mesa de la par le pregunté, ¿ve? Porque siempre está esa persona como muy amiga para platicar y me empezó a contar el municipio, qué significaba, cuál era su patrón, o sea, hay una identidad, es igual a los barrios, o sea, hablar del barrio San Jacinto hay una identidad del barrio, hablar del barrio Santa Anita hay una identidad del barrio, Barrio Modelo, La Vega, Candelaria, San Miguelito, San Antonio Abad, que ya habíamos, ¿no? Cantón El Carmen, o sea, hay una identidad que esa no la van a borrar, porque las generaciones la siguen plantando en... Pero esto, todos los lugares que usted mencionó, la mayoría de barrios, quedan afuera de... Sí, por eso, estamos al margen. Al margen. Estamos al margen del centro histórico. Y eso es lo bueno. Y bueno, si hablamos de un centro, yo siempre les digo, quédense con ese centro, porque ese no es el centro histórico de San Salvador. El centro histórico de San Salvador es entre La Vega y Candelaria. Ahí se funda la aldea de San Salvador. Allá después empiezan a hacer el palacio, el centro de gobierno, el primer centro de gobierno. Pero San Salvador, por eso mismo están ahí San Salvador nace entre La Vega y Candelaria. Ese es o sea, si vamos a hablar, y lo pueden decir los historiadores y antropólogos, vea que a quienes se los he escuchado. Ese es el centro. Y ahí estamos nosotros, porque ahí vivimos. ¿Vea? Y ahí podemos generar arte y cultura. Rafa, qué lastimoso que el tiempo nos consume, pero quisiera cerrar. ¿Cómo me adhiero a CITAC o cómo lo busco o para qué me sirven? Bueno, hay diferentes, no somos la única organización que existe de arte y cultura. La invitación más grande quizás es adherirse o buscar asociaciones culturales que estén en sus municipios, porque para nosotros es bien difícil. O sea, nosotros tenemos gente en San Miguel, pero es gente ya que hemos venido trabajando con ellos. No andamos reclutando gente, ¿vean? No es nuestra lógica, sino que más bien que la gente busque en su localidad una organización de artistas o de gestores culturales. Claro, si quieren estar en ACITAC, bienvenidos, vean. Pero hay dos fenómenos. Hay diferentes, bueno, por ejemplo, por ponerte dos ejemplos, está la asociación Cuscatán, que están elaborando actividades constantemente y que pueden buscarlos, ¿vea? Asociación Cuscatán, y se pueden unir a las actividades. Ellos hacen bastante activismo cultural, viernes a viernes, todos los viernes a partir de las 3 de la tarde está el movimiento cultural salvadoreño Prometeo Liberado en Universidad Nacional en Humanidades. Tienen entrevistas con una personalidad artística y cultural, presentan libros todos los viernes. O sea, espacios culturales hay, un montón de espacios. Las Cabezas del Jaguar tiene toda una gama, bueno, que son como más lugares donde puedes irte a tomar tu cafecito y tu pan y generar arte. La Galera Teatro, un montón de espacios. Vean, pero también hay movimientos. ¿Y en el centro cuáles están? En el centro no tenemos. Ya no hay nada. No, ya no tenemos espacios. En Mactub entiendo que todavía existe. Sí, yo he visto un rótulo, pero no donde estaba originalmente, sino que está... sí, solo que ya si ves las mesas, no son las mesitas de maderita que estaban... No he entrado. Vi también el cabal de afuera se mira, vea. Yo no he entrado, no me resisto a ir al centro. Bueno, no he entrado nunca a la Vinaes porque tengo buenos recuerdos de la biblioteca antigua. Entonces, además no tengo nada que ir a hacer ahí. No hay dicen nada. Que lo que menos se hace es leer un libro. Ajá, no hay nada para mí, específicamente. Hay algunos compañeros que pero no habría que darle una oportunidad. Sí, de seguro. Va a haber un momento que hay que darle una oportunidad, pero va a ser cuando haya una consulta y nos pregunten a los artistas, miren, ¿cómo le damos vida a este volado? Pues, a este monstruo, ¿cómo le damos vida? Y no es con los libros que tienen, no es con videojuegos. Del 2019 para acá, y no estoy hablando de ACITAC, sino que, digamos a usted como miembro de cualquier colectivo, de cualquier organización, ¿le han consultado algo referente a arte y cultura? No.
De seguro, de seguro sí lo hacen, pues, pero... pero si ustedes andan en todo, ustedes andan en todo, ¿cómo no le van a consultar? Sí, no nos han consultado. No, nada. Hay un grupo de personas que están en nuestros movimientos que van a la BINAES y que tienen esa resistencia porque, bueno, han sido como empujados a diferentes lugares, estuvieron en la ex biblioteca, de ahí los pasaron a la biblioteca, creo que unieron la Chapultepec y la otra y tenían un espacio donde hacen lectura. Ajá, ajá. Uh-huh. Bueno, en la Juan Pablo no, después la pasaron aquí en el centro quiero ver, del mercado ex cuartel, quizás como una cuadra todavía. Bueno, por ahí. Entonces ahí los pasaron y ahí estuvieron leyendo y haciendo bastante activismo cultural. Ellos son lectores, buscan un libro X y lo leen, pero como cerraron ese espacio, los pasaron o sea, fueron obligados a ir a cubrir un espacio. Migrando. Sí, pero ahora tienen un espacio en la BINAES. ¿Verdad? Que muchos de estos compañeros no habían ido a la BINAES, pero hoy como ese es su espacio, y lo han estado haciendo bien, según lo que cuentan, ¿verdad? Porque hay una resistencia interna. O sea, por ejemplo, el año pasado hicieron una actividad de algunos libros de la masacre de la Universidad Nacional. Sí. Y lo hicieron adentro. Y hablaban y coreaban las consignas. Y cuenta el compañero que llegaban a ver qué estaba pasando. Pero era su espacio. O sea, ellos se los han dado. ¿verdad? Y son gente de 70, 80 y que estuvieron en el aula. Una pasada más o menos así. Fui a una reunión de amigos de muchas edades. Y alguien que le ha ido bien, dije, ¿por qué no lo hacemos en el Rostov, de donde yo vivo? Está bien, ¿por qué no hay que ir a conocer el primer mundo? Hay que ir. Y un lugar lindísimo. Y ahí solo, y él reservó el lugar, la terraza de ese complejo de apartamentos, y ahí está. Llegamos. Pero a eso de las 10:30, 11, ya empezó a cambiar el ambiente. Y empezamos a oír música de los guaraguao. Lo mismo que usted dice. Empezaron a subir los residentes ¿y aquí qué pasa? Y nos miraban y no estamos haciendo nada más. Sí, claro. O sea, sorprendidos completamente o sea, ¿a dónde vivimos ahora? Pues? Que esto es extraño, esto es raro, eso es malo. ¿Por qué? Sí, no, pues sí, eso es lo que hay que preguntarse. Claro que como es poca gente la que está haciendo esas ¿Y eso es miedo o qué? Yo creo que más es que sorprende a la gente. Yo no creo que la gente tenga miedo por escuchar una canción o irse a sentar Claro, tiene miedo si es una acción política, ¿verdad? Sí. Pero por oír música, no. Bueno, no te cuento, nosotros hacemos esas festividades o acciones y claro, a quienes invitamos a un Dimas Castellón a tocar sus canciones de los años 70, 80 y la gente se llega a sentar y llega a escuchar. Entonces, los espacios están abiertos, volviendo a lo que estamos hablando, están abiertos. ACITAC es únicamente para la defensa de los artistas, porque es una organización sindical. O sea, primero hay que ser artista o vivir la gestión cultural, unificarte a ACITAC y después nosotros, bueno, hay actividades internas, pero la base del arte y la cultura es vivirla desde una organización. Así que nosotros por eso siempre invitamos, únanse a una organización. Vean, nosotros somos menos de acciones. ACITAC como ACITAC es menos pero nosotros estamos involucrados en los otros movimientos, en las otras, que es donde hacemos acciones culturales. Entonces es como una unificación de lo que hacemos. Las asociaciones hacen cultura, pero nosotros reivindicamos y generamos protección para el artista y el trabajador de la cultura. Bueno, perfecto. ¿Cuándo toca en la Costa Rica? El martes. ¿Mañana? Sí, mañana a las 3 de la tarde. ¿Dónde es? Otra vez frente al IRRI. Hay un centrito comercial en la segunda planta. El ISRI no es el de
El de Honrúa. No, es la oficina, entiendo yo que son las oficinas centrales aquí en la Costa Rica. Ahí hay un lugar que se llama el Rinconcito de la Abuela. Ajá. Ahí vamos a estar. ¿Cuánto vale la entrada? No, es libre. Vamos a estar, mañana va a estar el compañero Miss Smith con música. Miss Smith es un personaje que viene de Occidente, es su apellido, Miss Smith, es indígena. Miss Smith significa gato de monte en lengua castellana. Entonces él va a estar con música, tiene algunas canciones propias y algunos covers que hace de música que ya casi nadie oye, como las que hemos estado hablando. Y va a estar Víctor también, no me recuerdo el apellido ahorita, ¿qué hace? Acevedo, con su libro, bueno, con uno de sus libros. ¿Y o sea, va a ser la ahí? Presentación. Sí, tenés las posibilidades y se querés firmar, ayudar. te lo puede dedicar correcto. Ajá. Entonces va a estar la presentación del libro de Víctor Acevedo, ajá, y Miss Smith. Y ya, gente. Llegamos alrededor de 15 personas, ajá, y luego hay también espacios para declamar poesía, para algunos escritos. ¿Y qué puedo comer ahí? Bueno, platanito frito, sí, ya sea con crema o platanito cafecito, salcochado, cafecito, pan dulce. típicos, ajá, pan dulce, sí, ajá, comida típica. No sé qué va a haber mañana específicamente, pero el platanito ¿Tienes de la tarde? siempre. ¿Termina? 2 horas, más o menos. 2 horas. 5, digamos. Sí, 5 y media va a terminar. Correcto. ¿Y en San Jacinto, en el parque? No, San Jacinto ya estamos viendo cómo lo reformulamos las acciones. Estas acciones se llaman integrarte, o sea, la idea es integrar el arte y la población, pero todavía estamos revisando porque es una logística más grande, porque en estos espacios, quieras o no, ya hay sillas, mesas, pero ya en San Jacinto tenemos que hacer un movimiento más grande, ¿verdad? O sea, tenemos que ir a ver si todavía funcionan los lugares donde tomábamos energía, que antes en el parque llegabas y te podías conectar, pero hoy todos los parques lo están cerrando, como las líneas eléctricas. Entonces tenemos que ir porque te piden generar un permiso. Entonces se nos ha facilitado más buscar estos espacios que ahí es ganar, ¿verdad? Nosotros ganamos porque presentamos nuestras obras de arte, nuestros escritos, y la gente humilde, porque son espacios humildes, ganan porque venden. O sea, imagínate 15 personas que gastes unos $2, o sea, ya hiciste sí, el día. Sí, ya hiciste el día, cabal, porque no sabías cómo le ha ido, ¿verdad?, en el resto. Dice Iván Escobar que se acuerde del trabajo de la revista. Ah, sí, correcto. Bueno, justo tenemos una reunión después con Iván Escobar, que tenemos la segunda revista, ya habíamos hablado de eso, que es la revista cultural, que va a salir el 15 de este mes, 15 de febrero. Otra semana. Sale la segunda revista, que es el Colibrí Mensajero en lengua castellana. Y que refleja, o sea, no, porque está en náhuatl originalmente. No, pero ¿qué puedo leer ahí? ¿Qué puedes leer ahí? Artículos, bueno, tiene 5 pilares específicos. El primero es arte popular, y la idea es reflejar a los artistas populares que están todavía con nosotros, ¿verdad?, y que generan arte de sus comunidades, porque nosotros tenemos la idea de que el artista ahorita, a esta hora, después de desayunar, está creando, ya sea en su taller, en su casa, en el puesto donde está vendiendo, está tejiendo, o sea, está creando. Pero ¿quién reivindica a esta persona? Lo estamos reivindicando nosotros a través de la revista. O sea, vas a ver en las primeras páginas de la revista la historia real de uno de los artistas, ¿verdad?, o de 2 artistas. Luego tenemos el otro pilar, que es cultura viva comunitaria, y es reflejar dónde se está generando cultura desde la comunidad. Memoria histórica colectiva, que es el tercero, que estamos vinculando pues esos hechos históricos que todavía nos llenan, y eso tiene que ver con masacres, bueno, con lo que conocemos como memoria histórica colectiva. Tradiciones y costumbres, estamos enfocando las tradiciones y costumbres de los lugares. Por ejemplo, lo que te mencionaba, o sea, hablar del Cristo Negro, qué bonito hablar del Cristo Negro, pero busquémosle
esas investigaciones. Por ejemplo, hay una antropóloga que se llama Mariel Berrera que ha investigado cuál es la vinculación de lo afrodescendiente con los lugares donde se hacen cultos al Cristo Negro. Entonces vas a tener como esa parte. Y por último, tal vez una identidad ancestral que tiene que ver con indigenismo y afrodescendencia. O sea, eso es lo que puedes encontrar. ¿Qué vale la revista? No, la revista actualmente gratis. Ajá, o sea, estamos, ¿y dónde la encuentro? Es en línea. O sea, la puedes encontrar actualmente en Alternativa y Voz, que es la página que tenemos. Estamos como subiendo. ¿Eso ya es sea, Facebook? Sí, es Facebook, es Facebook. ¿Alternativa? Entonces, y Voz, El Salvador. Ajá. Entonces, actualmente, porque no hemos creado una diferente de la revista propia. Pero vos llegas ahí, entre medio de noticias y otras cosas que subimos, cualquier otra cosa, encontrás los links y lo descargas. Está en Drive o en otro espacio que es gratuito. O sea, estamos generando la revista porque nadie está escribiendo sobre arte y cultura. Nos interesa seguir hablando de arte y cultura. Y la gente lee todavía. Ahí está, ahí está. Fíjate que es bien interesante esto, porque parte de lo que nosotros ofrecemos es que, o lo que nosotros decimos a cada momento, es que hay una narrativa, y esa es nacional, que dice, o nos dicen, ¿y para qué escriben si nadie lee? Pero así, ¿ve? ¿No? ¿Y por qué? Si la gente lee, si nos está pidiendo la revista. O sea, imagínate cómo es. La revista, ay, es una historia súper especial. Bueno, el 12 de enero nos sentamos junto con Iván Escobar y Patricia Mesa. Hace un mes. Sí, pero ¿verdad? El 12. Y nos pusimos en la idea de cómo generar la revista y cuándo salía. La primera revista salió el 15. 3 días después. Sí. En 3 días hicimos la primera revista. Sin esperar nada a cambio y sin saber cuál iba a ser el rumbo. 3 días después del 15, nos estaban escribiendo de México, de Estados Unidos. Bueno, eso es satisfactorio. Sí, correcto. Entonces vos te das, bueno, qué bueno, vea que esta revista se esté moviendo. Tenemos, bueno, en el editorial de esta revista va a aparecer hasta dónde hemos llegado en un mes. Eso es bien interesante porque la gente nos lo sigue pidiendo, y nosotros dentro de esa como generación de comunicación de pares, porque como está en PDF yo te la mando a vos y vos se la mandás a un montón de gente. Entonces de repente, no sabes a dónde llegas. Es correcto, no sabes a dónde ha llegado la revista. Claro, esta revista es como la segunda que tenemos, porque justo tenemos una revista que se llama Alternativa y Voz, que es un poco más política académica, que tiene que ver con la cátedra permanente de estudios de la realidad nacional e internacional, que está en la Universidad Nacional todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Y dónde estuvo el doctor Aguirre? Sí, correcto. O sea, esa cátedra son todos los sábados. Nosotros somos parte del equipo de coordinación. Pero de esas ponencias, como un libro de estudio, sacamos una revista que se llama Alternativos. Entonces esa es la primera que sacamos. Y de ahí, en esa revista habíamos metido como muchas cosas. O sea, había una parte que se llamaba Juntanzas, que era como la parte artística. Pero entonces la sacamos y creamos la otra revista. Entonces ahí vamos impulsando, y nos genera bastante satisfacción el hecho de que hemos descubierto que la gente sí lee, porque nos están pidiendo la revista. Nos las piden a cada momento, nos miran, hey, no me mandaste la revista. Y gente que vos decís, bueno que... Porque hay gente que vos tenés como la idea, no, quizás no lee, no la mando porque no lee. Pero sí, te la están pidiendo. Y el otro hecho así que nos ha pasado con Iván es que nos las están pidiendo impresas. Claro, ahí sí, pisto, como dicen. Ahí sí sería pisto, porque es fácil para nosotros hacer algo digital y reenviarlo, y que no sabemos a dónde llegue, y que ojalá que llegue, pero ya la gente ya nos está pidiendo, mire, ¿cuándo va a estar o sea, yo la quiero comprar, ¿cuánto vale? Y otro dato curioso es que nos han dicho, ¿cuánto vale la suscripción? Vea? O sea, en línea, o si tiene un costo descargarla, que son otras cosas que deberíamos de ir pensando en el futuro, ¿vea? Porque algo hay que hacer, ¿vea? Aunque sea un bajo costo, pero como es más fácil y ya está elaborado. Pero son cosas que vamos a ir analizando en
en el futuro. Faltan 2 revistas más. Nuestra meta es tener 4 revistas, que es Alternativa y Voz, El Colibrí Mensajero, que es With Sip Patanic. Luego tenemos una que se va a llamar La Central, que es la que estamos trabajando, que hasta el otro mes quizás la vamos a sacar, que tiene que ver con los sindicatos, netamente sindical, y Posiciones, que va a ser una revista política entre preelectoral y electoral. Entonces vamos a estar sacando una por semana. Para que sería una edición mensual, ajá, pero una por toda semana es ajá, una diferente. Una diferente, correcto. Perfecto. Bueno, así. Yo le pongo a disposición a ustedes, la radio también, para que si toman a bien retomar un espacio que a las mañanas tenemos disponible, que sea para la promoción de la cultura, que está tristemente, hay poco apoyo, y mientras más se pueda visibilizar, creo que es mejor. Perfecto. Rafa, qué gustazo que nos haya acompañado. Espero que podamos un poco más constante y que podamos ir actualizando y que hablemos de las revistas en la próxima, ¿no? Perfecto, así, gracias, Frank. Ver qué se hace. Gracias, Frank. Muchas gracias a doble R. Hoy le pusimos la R de Rafa. Pero muchas gracias, y muchas gracias a la audiencia que ha estado pendiente, y a la gente que lo va a seguir viendo. Muchas gracias. Sí, eso es lo más importante. Recuerden que vienen los clips, vienen los cortos, y esos son los que realmente se distribuyen y llegan a muchísimas personas. Gracias por habernos acompañado. Mañana viene el animal político Ronald Umaña a acompañarnos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. El miércoles en mi programa de televisión en Canal 8 a las 8 de la noche nos acompañará el concejal de San Salvador Este, Cayetano Cruz. Viene a decir todos los problemas que hay en San Salvador Este y que hay en el FMLN contra varias personas, entre ellos él. Gracias por habernos acompañado. Los invito a que continúen con la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.